1530, la voz del litoral. A partir de este momento ya te podés empezar a comunicar con nosotros. Bienvenidos. La gloria de Dios. Te invitamos a escuchar el predicador Carlos Horacio Farinás en el programa Jesús es Amor, todos los martes de 16 a 18 horas, con un mensaje de salvación por medio de Jesucristo en Radio Esencia. Hoy te presentamos un plan de salvación por medio de Jesucristo. Es necesario que usted hoy tome una decisión y escape del sufrimiento, del infierno que se viene, que se aproxima, que se avecina, y de la única forma que puede hacer es buscando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Como siempre decimos, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario que usted reciba y crea en Jesucristo y será salvo usted y su casa. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Por eso dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Así empieza el programa Jesús es Amor. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega Sabemos por el mar. que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él es nuestra fortaleza, Él es la roca, Él es el que te saca de la tristeza, de la angustia, del estado depresivo. En los momentos más difíciles en nuestra vida, Jesucristo te toma de la mano y te saca del pozo, te saca de los momentos terribles en que pasa el ser humano, porque Él conoce porque Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo vino y estuvo compartiendo con la humanidad y sabe el sufrimiento de la humanidad. Por eso Él es nuestro camino, Él es el que sabe, Jesucristo es el que sabe lo que vos sufrís, lo que pasás en esta tierra. Por eso Él socorre, Él es tu socorro, Él es tu ayuda, es tu fortaleza. Jesucristo es todo. Redimidos por ese capitán. Por eso sabemos que cuando estamos con Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice, por eso debemos buscar primero el reino de los cielos, el reino de Dios, y lo demás, todo vendrán por añadidura. O sea que todo va a ser para mejor. Busca primero el reino de los cielos, busca primero a Jesucristo y todas las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque nosotros en este programa no hablamos de religión, sí hablamos del Supremo, de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él. Efectivamente, vivimos enamorados en Jesús, enamorado de Jesucristo, porque Él es nuestro socorro, Él es en los momentos difíciles de nuestra vida, siempre está con nosotros. Él es, y así Jesucristo nos dice, y también dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. Tan solo tenés que creer en Jesucristo, no tenés que hacer algún esfuerzo en especial, sí quizás un esfuerzo intelectual, un esfuerzo espiritual para interpretar que Jesucristo es la salvación. Esto es para inteligentes, para aquellos pensantes
que realmente saben que recibir a Jesucristo no pierden nada, por el contrario, están ganando. Recibí a Jesucristo, te invito a que recibas como tu único y suficiente Salvador. Que puedan azotar, serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar, El que cree en Jesucristo, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que de nuestro interior va a correr ríos de agua viva. A lo que se refiere es que el Espíritu Santo del Creador del universo, por medio de Jesucristo, va a correr por nuestro interior. los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. Además, nuestro amado Jesucristo es Dios de lo imposible. Cuando vos tenés una enfermedad terminal, cuando alguien tiene una enfermedad terminal y el médico le dice no podés hacer más nada, ahí está el Dios de lo imposible. Por eso se llama Dios de lo imposible. Es el Dios que cuando el hombre ya no puede hacer nada, ahí aparece el poder de Jesucristo. Por eso es que le llamo el poderoso Jesucristo. Mientras que los médicos pueden solucionar el problema, para eso tenemos la ciencia. En la humanidad tenemos los científicos, los médicos que estudian, que se preparan para curar. Porque también tenemos que orar y pedir que cuando su hijo, su familiar va a ser intervenido quirúrgicamente, también es necesario que usted ore para que Dios conduzca las manos de los médicos y que salga bien la operación. Pero también recuerden, cuando el médico le dice ya no podemos hacer nada por su familiar, ya no podemos hacer nada por su hijo, por su hija, por su papá, por su esposo, por su hermano, ahí está el Dios de lo imposible. Por eso es necesario recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y Él estará permanentemente contigo en todo momento, en todos los momentos que busque, ahí Él va a estar con vos. Busca a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Además, como dice la palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, en verdad, pero la palabra de Jesucristo no pasará. Por eso es importante creer en Jesucristo. Recuerden este pasaje que es importante, dice, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo no va a pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que permanentemente vendrá diluvio, vendrá el apocalipsis cuando se termine todo esto, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios por medio de Jesucristo va a permanecer por siempre, porque Él es el creador del universo. Recibí a Jesucristo y tendrás en tu corazón vida, y vos en tu interior correrán aguas de agua vivas, porque es el Espíritu Santo en tu interior. Yo tengo un barco que navega por el mar. También sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, nuestra vida empieza a cambiar. Cambia, salís de las tinieblas, pasás a la luz. Salís de la muerte y pasás a la vida eterna. También te dice, el que recibe a mí, el que viene a mí, el que recibe a Jesucristo cuando está vivo, que toma esa decisión de recibir a Jesucristo, ahí en ese momento, vos pasás a tener vida eterna. Dice que el que recibe a Jesucristo no morirá jamás. Se refiere espiritualmente. Y lo más importante de todo para la humanidad es la vida eterna, vivir eternamente. Porque a eso vino nuestro Salvador. Él murió por nosotros, murió por vos, por mí en la cruz, para que vos tenga vida y vida en abundante. Por eso Él dice, el que vino a destruir y a matar es el diablo. Él respira destrucción, robo, muerte, te roba la felicidad, te roba la tranquilidad, te roba tu pareja, te mete en la cabeza engaño, te mete de todo, te destruye. Por eso Él vino a destruir, vino a engañar, a mentir, y también si puede te mata, porque esa es la intención del enemigo, porque odia a la creación de Dios. ¿Por qué odia a la creación de Dios? Lo vemos todos los días. Porque Él es
diríamos, el príncipe de la muerte. Él sí puede generarte una muerte a través de un cáncer, a través de una enfermedad, a través de un hecho de tránsito, a través de un asesino que sale a matar, a robar y a matar. Él, Satanás, usa a toda esta gente para esas son herramientas que tiene Satanás para destruir la humanidad, para destruir la creación de Dios. ¿Cómo combatimos eso? De la única manera que podemos combatir es recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y nada de estas cosas va a pasar, porque Él dice, si nosotros estamos con Jesucristo, ¿quién contra Jesucristo? Ese barco va, tendrán sus redes lejas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un Vamos a orar para que sea bendecido el programa, que sea bendecido el mensaje, y para que llegue al corazón de todas las personas que en realidad necesitan recibir a Jesucristo, que están necesitando en este momento, como muchas personas que llaman permanentemente y nos dicen, gracias por su oración, gracias por la predicación, porque entendimos, porque aprendimos mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La intención es que usted reciba a Jesucristo, la intención es que usted se sane, la intención es que usted esté sano y salvo, y solo lo puede hacer por medio de Jesucristo, porque no solo te garantiza la vida eterna, también te garantiza estar sano acá y estar bien en este tiempo en que vivimos nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a Jesucristo que bendiga este mensaje, que el Espíritu Santo se mueva libremente, que vaya de acá hacia su corazón, hacia su mente, para que nosotros todos podamos estar protegidos por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón por nuestras actitudes, soberbia y por nuestros pecados. Líbranos de todo mal, lávanos de todos los pecados y límpianos. Queremos estar limpios, queremos ser sanos, Padre amado. Queremos recibirte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Padre amado, te damos gracias, Jesucristo, por dar la vida en la cruz, por morir por nosotros y librarnos de todas, librarnos de la atadura del mal, librarnos de las ataduras de Satanás. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú has venido y hoy por tus sangres nos declaramos limpio y sano. Por la llaga que tú has sufrido, por las llagas que te hizo el Imperio Romano, hoy fuimos liberados, somos libres de la atadura del mal. Hoy podemos elegir. Gracias, Jesucristo, hoy podemos elegir por el bien y por el mal. Podemos elegir por la vida o por la muerte. Podemos elegir por el cielo o por el infierno. Gracias a Jesucristo, porque con solo una decisión, con solo abrir el corazón y recibir a Jesucristo, estamos decidiendo dónde queremos ir. Por eso hoy, con la facultad y el poder que nos da Jesucristo, y como Él ordena en su Sagrada Escritura, en el nombre de Jesucristo, echamos afuera todo mal, echamos afuera al diablo. Le decimos que no tiene parte ni arte en esta predicación, que no tiene parte ni arte en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Nos decretamos, nos declaramos limpio y sano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas. Como sabemos, el programa se llama Jesús es amor, y siempre es importante porque a veces hay gente que no sabía o no sabe que Dios es amor, cree que el amor está solo en lo que se tiene que ver con una pareja. Por eso cuando hay una pareja y hay amor, es lo más lindo, lo más sublime que puede existir, porque Dios es amor. Entonces el amor está entre esas parejas, como el amor de la mamá hacia el hijo, el amor del papá hacia el hijo, o el amor del padre
de su Hijo hacia el Padre. Ese es el amor. Donde hay amor, ahí está interviene Dios, interviene Jesucristo, porque por amor Jesucristo vino y se entregó a sí mismo, porque sufrió y cargó el pecado de todo el mundo, sufrió terribles latigazos por el Imperio Romano, él siendo el 100% hombre y teniendo el 100% de Dios, el 100% de Dios, porque estaba todo Dios dentro de él podía tomar una decisión y decir, con un dedo o con una mirada o con solo pensar podía dejar seco a todos los soldados romanos que le estaban haciendo daño, a todo el imperio, pero realmente él vino para cargar con toda esa maldad, con todo la maldad del mundo, cargar y llevar los dolores, sufrimientos, enfermedades, cargar todo y llevar a la cruz y crucificarlo para que eso sea muerto en la cruz. Y ahí él salió victorioso. Y ahí es donde vemos que Jesucristo ganó la batalla sobre el diablo, ganó la batalla contra el mal, ganó la batalla contra la maldad. Por eso es bueno que vos recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y a partir de ahí ninguna maldad te va a llegar a vos, nadie va a entrar en tu vida. Jesús es capitán, los pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. Queremos darles gloria a Jesucristo por todas las cosas, por permitirme estar en estas. Es porque se molesta el mal, el diablo se molesta, y él anda como león rugiente a la espera de dar el zarpazo. Si uno se debilita y muestra debilidad ante el mal, ahí es donde él se aprovecha. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo de Jesucristo, como estamos en este momento. Estamos victoriosos porque Jesucristo es poderoso. Él es poderoso y él venció a la muerte y venció a Satanás. Por eso es que tenemos que ponernos en Jesucristo. Tenemos que tratar de ir a Jesucristo y cubrirnos, protegernos con Jesucristo. Hay un gran predicador que se llama Gigi Ávila que dice, cuando te vas a Jesucristo, trata de meterte dentro de Jesucristo y por las dudas que no te quede ni un dedo afuera, porque si te queda un dedo afuera, seguro que Satanás te va a morder. Entonces trata de meterte todo dentro de Jesucristo. Para entender mejor es tratar que vos recibas dentro de tu corazón todo lo que pueda, todo el amor de Jesucristo, porque entonces estarás libre de todo mal. Porque si nosotros estamos con Dios, con Jesucristo, ¿quién contra nosotros? Enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. Como dice el cancionero, el corito, perdón, como dice el corito, que lo interpretan muy lindo, realmente lo interpreta Susana y Elvio. Susana y Elvio son unos hermanos maravillosos que alaban a Jesucristo con esta hermosa melodía que he visto en iglesias cuando cantaba Susana y Elvio, que cantan la unción del Espíritu Santo. Realmente, solo sin predicar, con solo escuchar las alabanzas de ellos, no sé si escuchan la voz angelical de Susana, Elvio también Silvio también tiene una hermosa voz y ellos alaban a Jesucristo. Pero lo importante de todo es que nosotros, en este programa, predicamos a Jesucristo, hablamos de las cosas grandes que hace Jesucristo. No vengo a hablar de una religión, no te hablo de una religión en especial, no hablo en contra de una religión ni a favor. Sencillamente hablo del poderoso Jesucristo que está sobre todas las religiones, que está sobre todos los pensamientos. El poderoso Jesucristo está sobre todas las ideologías, sobre todos los científicos. Fíjense que cómo no será que está sobre todos los científicos, sobre todos los médicos, sobre los doctorados y todas estas cosas, porque fíjese que los grandes científicos van a la Biblia y ahí sacan datos para hacer
descubrimientos, hallazgos científicos, lo hacen por la información que reciben de la Biblia. Fíjese si no será tan verdadero, tan empírico el libro de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que ahí está todo escrito y es verdad lo que está escrito. Si usted tiene duda de la palabra de lo que dice o lo que yo le digo, usted va a la Biblia y ahí va a encontrar el mensaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando a usted se le genera problemas, confusiones, no busque libros dando vuelta por ahí, no tome ejemplo de personas, toma ejemplo de Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo que Jesucristo? ¿Qué mejor ejemplo que la Biblia misma? Ahí tenés todo, ahí vas a encontrar la misma palabra de Dios traducido en escrito para que nosotros pudiéramos interpretar el mensaje de Jesucristo. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Vamos a escuchar una alabanza, no sé si tenemos preparado, La sombra de Pedro por Susana y Elvio. Y escuchen qué hermoso que canta Susana y Elvio. Ahí vamos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Yo lo tengo y tú lo tienes, el espíritu del Nazareno. Yo navegaré en el océano del espíritu y allí alabaré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del espíritu y allí alabaré al Dios de mi amor. Espíritu, espíritu, desciende como el fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es amor. Jesús es amor porque Dios es amor, Jesús es amor, amor es Dios, es sinónimo de Dios y Dios es sinónimo de amor. Dios, o sea, el amor lo vas a encontrar en Jesús, porque Él es el que te llena de amor. Jesucristo es el que te va a suplir, te va a llenar en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, el único que te fortalece, que te llena de ese amor que a veces no lo encontramos en otro lugar,
es el único, por medio de Jesucristo podés hallar el amor, va a suplir esa necesidad que tenés en tu vida. Digo esto para muchas personas que en este momento se encuentran solos, que fueron abandonados, que están solitarios por una cosa o por otra. Buscá a Jesucristo y Él te llenará de amor, porque Él es poderoso. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Efectivamente, Jesús es nuestro capitán, Él debe ser el capitán de nuestras vidas, es el que lleva adelante, es el que lleva el timón de nuestra vida, pero para eso tenemos que recibirlo primero como único y suficiente Salvador. Creo que tenemos tiempito todavía, ¿no?, para ir a la tanda. Vamos a escuchar un poema interpretado y de Mirta Susana Romero, que es la artista plástica, que realmente escribe maravillosos poemas para el programa Jesús es Amor. Y en este caso, el poema se titula Dios, por Mirta Romero. Ahí vamos. Buenas tardes. Soy una escritora argentina, Mirta. Dedico esta poesía al programa de Carlos Horacio Farinas, a Karen, operadora, a la audiencia y a mis queridos nietos. La he titulado Dios. ¿Quién es Dios? Es Jesús, el que nos ama. En los días con soles brillantes y en las noches con pájaros dormidos. Sueñan que vuelan con Jesús. Los grillos reparten sus notas con el violín. Las luciérnagas prenden sus lámparas en la oscuridad sonora. A ellos también los ha creado Dios. Jesús ha dado su vida por nosotros. Jesucristo llama a la puerta de tu corazón. Cuando abras, tendrás felicidad eterna. Jesucristo nos da amor, el trabajo, la sabiduría y las mentes buenas. Entonces, Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda persona, es decir, a toda criatura del universo. Y así recibirán el amor de Jesucristo. Gracias. Así escuchábamos a Mirta Susana Romero, poeta argentina. Escuchábamos un poema que realmente dedicó a este programa y titulado Dios. Gracias, señora Mirta Romero, por estar siempre colaborando con el programa Jesús es Amor. Queremos decirles también que por qué siempre oramos para que todos los poetas del mundo de alguna vez por todas entiendan que Jesucristo, que Dios es el creador de la mente, el creador del saber, del entender, y que alguien escriban poemas así para Dios, para nosotros, los cristianos, para nosotros que queremos y amamos fervientemente a Jesucristo. Es importante escuchar que poetas argentinos escriban poemas para Jesucristo. Gracias, señora, nuevamente. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Quería recordarles, como siempre decimos en el programa, hay un solo Dios que se presentó de tres maneras. Un solo Dios, como dicen los científicos, religión monoteísta, religión de un solo Dios.
llamado religión de un solo Dios, muchas veces eso ha traído a confusión la palabra Trinidad, y muchos me han preguntado, dice, ¿cómo Trinidad? ¿Son tres dioses? Yo le digo, no, un solo Dios que se ha presentado de tres maneras. Un solo Dios que se presentó de tres maneras. Se presentó, o sea, en el Espíritu, que es el creador del universo. El Verbo se hizo carne en Jesucristo. En Jesucristo estuvo todo el poder, todo el Espíritu de Dios en Jesucristo. Nosotros, la humanidad, tuvimos el privilegio de conocer a Dios, o sea, la cara de Dios por medio de Jesucristo. Hoy tenemos al Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo se mueve Jesucristo. Así, para entender, un solo Dios presentado de tres maneras, un solo Dios. Y hoy Él viene para presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Se aproximan, se avecinan los tiempos del sufrimiento, del infierno en la tierra. Tenemos que escapar de este infierno y recibir un cielo, entrar a ese cielo, escapar de ese infierno y entrar a este cielo y recibir y buscar un cielo nuevo, que es ese cielo nuevo lo va a encontrar por medio de Jesucristo. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Como siempre decimos, no hay otro Salvador, no existe otro Salvador que haya venido y que se entregó por ti y por mí. No hay otro, es el único, y ese único Salvador se llama Jesucristo. No se confundan y no queden en duda, no tengan miedo, diga, ay, pero si yo hago esto se va a enojar fulano. No, usted tiene que pensar en su salvación. Piense que su salvación es más importante que toda la opinión de los demás. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. No se avergüence de recibir a Jesucristo, no se avergüence de hablar de Jesucristo, porque Él es el Salvador. En el tiempo antes del diluvio, también la gente se avergonzaba de no querer subir al barco. Cuando Noé le decía, sálvense y entren al barco, la gente se avergonzaba. Decía, ¿qué voy a subir en ese barco? Porque recuerden que esa civilización era mucho más avanzada que esta, tenían muchas cosas, entonces para ellos subir a un barco era vergonzoso. Bueno, se avergonzaban y perecieron todo, desapareció toda la civilización. Pero quiero dejarle en claro por qué murió toda la civilización. ¿Por qué desapareció toda la civilización? Se salvaron solo 8, Noé y 8 personas y todos los animales que son obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque había más maldad que amor. Cuando la maldad supere, entonces viene el fin. Reciba a Jesucristo y se salvará. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se salvará. Porque no hay otro que le salve. No existe otro. Hay un solo Dios. Hay un solo Creador. Hay un solo Dios. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres. Y ese único nombre se llama Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro poderoso Jesucristo. Amén. Así seguimos con el programa Jesús es Amor, un programa que realmente es presentarles a ustedes, en este programa, presentarles a ustedes el plan de salvación, porque necesitamos todos conocer el plan de salvación, no ocultarles. Para mí sería mucho más fácil venir y hablarles del Antiguo Testamento, contarles historia linda de los reyes y cosas así, o contar la experiencia de mi vida, cuando en realidad tengo tantas cosas, hay tantos tesoros escritos en la Biblia, que es importante que lo sepan, y lo más importante que en la Biblia mismo está escrito el plan de salvación que es por medio de Jesucristo. Por eso es que me interesa, sí, lógicamente es más difícil y a veces duele cuando contamos o decimos la verdad. A veces duele y decirle que dijo un profeta en el Antiguo Testamento que 2 días para Dios es el equivalente
para la humanidad 2000 años. Y ya pasaron 2000 años de la venida, del nacimiento de Jesucristo. Entonces, a partir de los 2000 años se aproxima, ya estamos en la era, en el tiempo, en la época en que va a venir Jesucristo. Va a venir a buscar a su iglesia, a la iglesia aquella que lleva el nombre de Jesucristo, porque la iglesia no es un edificio de material, de ladrillo. La iglesia es toda aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es la iglesia de Jesucristo, aquel que lleva a Jesús en su corazón, en su vida, es el que busca tratar de hacer el bien, vivir por la vereda del justo, tratar de entrar por la puerta, vivir por la vereda del justo y tratar de entrar por la puerta más estrecha, caminar por una vereda angosta y una puerta estrecha. Ese es el verdadero camino donde te lleva a la salvación, porque después tenemos el otro camino, que es un camino espacioso, cómodo, libre, de libertad, que es muy lindo, pero ese es del mundo y ese no te lleva a la salvación, te lleva a la perdición, porque son las cosas que te ofrece el mal permanentemente. Satanás permanentemente te ofrece cosas lindas, pero la intención de él no es salvarte, la intención de él es que, la intención del mal, o sea, de Satanás, no es salvarte, la intención de él es poder llevarte a la perdición, tratar de llevarte. Por eso hay una palabra que dice: todo aquel que peque, que vive en pecado, es del diablo, porque el diablo peca del principio al fin. Por eso es que tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. Cuando nosotros hablamos de pecado, yo sé que muchos dicen, pero yo, ¿qué hice de malo? ¿O qué tengo yo para que sea pecador o pecadora? El pecado sencillamente estar en desobediencia con Dios, estar confrontado ante Dios. A veces, sin decir las palabras, uno hace cosas que van en contra del principio de lo que nos pide Jesucristo, en contra del amor. Sencillamente, entonces, estamos más emparentados, más como familia del mal, de Satanás, y no de las cosas de Dios. Eso es vivir en pecado. Vivir en pecado. Cuando nosotros, por eso la palabra de Dios que es sagrado, dice, aquel que vive en pecado es del diablo, y Dios no tiene parte en ese lugar. Usted pasa, o sea, aquellas personas que viven en pecado es propiedad del diablo. Dios no, Jesucristo no se mete, porque usted decide estar del otro lado. Por eso es que yo quiero y te predico, y quizás a veces esto duele, pero es importante que entienda, queda en usted puede tomar la decisión o dejarlo, pero no pierda tiempo, porque no sea que mañana ya sea tarde. Es importante que usted tome una decisión y reciba a Jesucristo para que Él pueda obrar en su vida y le pueda salvar. Cuando el mal venga a buscarlos a usted, Jesucristo va a saltar en primer lugar y va a decir, no, perdón, pará, no lo toque, que esto es mío. Él tomó una decisión, él o ella tomó una decisión y está conmigo, porque vos decidiste ser propiedad de Dios y no propiedad del diablo. Es que en ese barco van, tendrán sus redes por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco. Por eso es importante entender, cuando hablábamos al principio, que todo el poder de Dios está en Jesucristo. Y esto principalmente no para aquellos que no conocen, más para aquellos que conocen mucho la palabra de Dios y se van a veces por otros textos bíblicos y se alejan de esta palabra que Jesucristo mismo dijo. Él le dice a Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Yo repito siempre esto porque es el ejemplo más palpable para que puedan entender cómo Jesucristo se presenta ante la humanidad. Sabemos que Jesucristo vino
con todo, o sea, Dios se entregó por medio de Jesucristo, vino con todo el poder porque Jesucristo se resucitaba. Yo pregunto a ustedes, ¿se enteró alguien que acá en el mundo, alguien que resucite como resucitaba Jesucristo? ¿O que sana o que hace caminar a un paralítico? No, no hay. El único que lo hizo fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba Dios en Jesucristo. Entonces, yo siempre comento el pasaje de Juan 14:8, que es donde viene Felipe, un discípulo, y dice: Maestro, muéstranos al Padre y a nosotros ya nos basta. Es suficiente que nos muestre al Padre y creemos en ti. Entonces Jesucristo le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no has conocido al Padre? Así le dice Jesucristo. Jesucristo le dice: el que ha visto a mí, le dice Jesucristo, ha visto al Padre. O sea, el mismo Jesucristo se está presentando como el Padre. Esto para aquellos que dicen Jesús solo o cosas así. Escúcheme, yo, el único que murió por mí en la cruz, el único que dio la vida por mí en la cruz es Jesucristo. Por lo tanto, si yo no predico de Jesucristo, de nada sirve. Todos aquellos que prediquen diferentes cosas, de nada sirve. Sirve que prediques porque Él ordenó, Él dejó el mensaje. Dijo en Marcos 15:16, dijo: y predicad estos santos evangelios para todo el mundo, para todo aquel que cree se salve. Pero que cree ¿en quién? En Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir acá en la cruz por vos y por mí. No vino otro. Buscá en internet, poné en internet a ver si hay otro Jesucristo que murió, otra persona que entregó su vida, una persona santa, sublime, santa, que venía con todo el poder de Dios, se entrega a sí mismo cargando el pecado para cargar tu pecado, mis sufrimientos, mis dolores, mis angustias, hasta llegar Jesucristo a transpirar gotas de sangre, porque Él cargaba todo el sufrimiento que tiene esta humanidad y lo crucificó en la cruz. Eso es importante que lo entiendan, lo repito siempre, porque no hay otro que te salve. El único que te salva acá es Jesucristo. Como dice el libro de los Hechos 4:12, no hay otro debajo de los cielos. Hay un solo nombre dado a los hombres debajo de los cielos, y este nombre se llama Jesucristo. Recibí a Jesucristo, Él es el único que te puede salvar. Como también tenemos en el libro de Juan 1:12, dice: porque por cuanto has recibido a Jesucristo, escuchen bien, por cuantos ha recibido a Jesucristo y ha creído en su nombre, Él te dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capitán, yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son Y todas aquellas personas que recibieron a Jesucristo y creyeron en el nombre de Jesucristo, porque el poder está en el nombre de Jesucristo, otra cosa que nadie dice, en el nombre de Jesucristo hay poder. Porque veo que hay una cosa notable, increíble, ¿no? Una cosa increíble. Dice la palabra de Dios y todo el mundo hace lo mismo porque sabe que tiene miedo a Satanás. Entonces, ¿qué hace? Cuando reprende a los demonios, cuando cura o oran por un enfermo, lo hacen en el nombre de Jesucristo. Todo el mundo hace eso, en el nombre de Jesucristo. El bautismo lo hace en el nombre de otro. ¿Por qué no lo haces en el nombre de Jesucristo? Porque en el nombre de Jesucristo le está abriendo la puerta de los cielos para salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque está escrito en la Biblia, está escrito en el libro de los Hechos, 2:38, libro de los Hechos, 2:38 dice: bautícese todo el mundo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bautícense en Jesucristo, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El libro de los Hechos 2:38. navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Del mismo modo,
Del mismo modo que cuando nosotros estamos orando por un enfermo, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Del mismo modo que cuando reprendemos al mal, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Del mismo modo, también el plan de salvación está por medio del bautismo, porque el bautismo es cuando se sumerge en el agua la persona vieja, es decir, que queda la persona vieja sumergida en el agua, y cuando sale esa persona, nace, simbólicamente, nace una nueva persona. Y cuando lo hacemos el bautismo en el agua, como se bautizó Jesucristo. Le voy a preguntar, ¿sabía usted cuándo se bautizó Jesucristo? Cuando tenía 30 años. Cuando era consciente de lo que hacía. Por eso nosotros también tenemos que ser bautizados siendo adultos. Diferente está cuando hacemos la entrega a Dios de nuestro niño, de nuestros hijos, que eso se hace cuando uno es chico, lo presenta ante Dios, lo presenta, lo levanta y lo bendice para que sea bendito y próspero en esta tierra. Ahí lo haces cuando es chico, pero después para el bautismo es necesario que nuestros hijos tomen la decisión y decidan con dónde quieren quedar, en el cielo o en el infierno. Y de la única forma que se hace es a través del bautismo. Por eso dice, el bautismo es cuando se sumerge en el agua la persona, muere la persona vieja y nace una nueva persona. Yo le voy a comentar el caso de Nicodemos. Nicodemos es un gran estudioso, que tenía mucho conocimiento del derecho, mucho conocimiento de la Biblia, un conocedor de la Biblia. Viene y le pregunta a Jesucristo, le dice, Maestro, sabemos que tú vienes de lo alto, sabemos que tú eres Dios acá. Justamente le estaba confirmando el mismo Nicodemo a Jesucristo. Y le dice, cuando Jesucristo le dice, de cierto te digo, Nicodemos, que el que no naciere de vuelta no verás el reino de los cielos. Porque, por supuesto, Nicodemo le preguntaba, ¿cómo tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo dice, Maestro, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, mire, Nicodemo, tú lo sabes, el que no naciera de vuelta, no nace de vuelta, no entrarás al reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, pero Maestro, ¿acaso tengo que volver a entrar dentro de mi madre y nacer de vuelta? Y él le dice, no, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Y seguidamente, después el apóstol Pedro, vemos como el apóstol Pedro, ya cuando tenía la unción del Espíritu Santo, él decía, bautícense cada uno de ustedes, a colación del bautismo que hablábamos antes, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque también sabemos que en Mateo Jesucristo le decía, y bautizá en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero él era el mismo Padre, él mismo estaba dando la orden. Jesucristo no puede decir, anda a bautizar mi nombre, porque él era el Padre en Jesucristo, porque leímos ahí donde le dice a Felipe, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, los apóstoles entendieron, recibieron, fue revelado el misterio en los apóstoles y entendieron que Jesucristo vino para salvación. Por eso es que yo quería comentarles, ahí está el plan de salvación. Salvate de esa manera, buscando a Jesucristo. Y si sos bautizado, bautizate en el nombre de Jesucristo. Porque no sabe por qué. Yo no soy fanático del apóstol Pedro, pero eso te lo dice Pedro. Pedro te dice en el libro de los Hechos, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué Pedro te dice? Después que recibió la unción del Espíritu Santo, que estaba lleno de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, por un lado. Y por el otro lado, Jesucristo le dijo a Pedro, fíjese qué importante, Jesucristo le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre tu cabeza edificaré mi iglesia, y las puertas, y mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá sobre ti, sobre la iglesia. La puerta de la muerte no tendrá poder sobre la iglesia. Fíjese qué importante. Y le dice, a ti, Pedro, te digo,
que tendrá la llave, te entrego a ti la llave del reino de los cielos. ¿A quién le entregó la llave del reino de los cielos? A Pedro. No sea que cuando vos tengas que partir y vos recibiste a Jesucristo y te vas arriba y decís, Pedro, abrime la puerta de los cielos porque yo recibí a Jesucristo, y Pedro te va a decir, sí, pero ¿te bautizaste en el nombre de Jesucristo? Te va a decir Pedro, andá y bautizate en el nombre de Jesucristo, porque yo dejé ese mensaje en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos está escrito 2:38. Por eso hay que interpretar el mensaje, y el mensaje del plan de salvación viene por ahí. Primero, recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Abrir tu corazón para que el Espíritu Santo de Jesucristo entre en tu vida. A partir de ese momento, trata de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. En este barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Como dijo Jesucristo, si no crees en mis obras y no crees en estas cosas, mirá mis obras, y si no crees las obras que hizo Jesucristo acá en la tierra, si no crees que Él es el verdadero Dios en Él, y el poder de Dios está en Jesucristo, si no mirá eso, fíjate las obras, fíjate los milagros que hizo Jesucristo en resucitar a Lázaro, en resucitar a la hija de Jairo que tenía 12 años, la única niña, en resucitar al joven, al varón hijo de esta mujer viuda. Ese es Jesucristo. Mirá esas obras que hizo, y ahí vos te vas a dar cuenta que el poder de Jesucristo, el poder de Dios estaba en Jesucristo. Un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van. Por eso nuestro programa dice, hay un plan de salvación y es por medio de Jesucristo. Así se presenta el programa, lo pueden ver en YouTube, pueden ver en Facebook, en el Facebook también, poniendo Radio Esencia, la voz del litoral, lo pueden ver, y lo pueden ver en YouTube, Jesús es Amor, por Carlos Horacio Farinas. Lo pueden ver en YouTube, y ahí usted va a ver que le presentan como un plan, se presenta como un plan de salvación. La idea es explicarle cómo está el plan de salvación, sacar la venda y revelar el verdadero misterio de Jesucristo, es conocer a Jesucristo. Yo no estoy permanentemente hablando de un Antiguo Testamento que es muy importante porque es el que te da la base, como por ejemplo en el Antiguo Testamento dice, el profeta Isaías decía, porque ese niño que van a nacer va a llevar un principado sobre su hombro, y ese niño se va a llamar, escuchen como decía el profeta Isaías, cómo se iba a llamar Jesucristo. Se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién es ese? Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, cuando empezamos a entender esos misterios, ahí empezamos a entender el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es Hoy capitán. yo le invito a ustedes que juntos tenemos que ganar un cielo y escapar un infierno. Juntos tenemos que hacerlo. El cielo está cerca, al alcance de su mano. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y ahí ganará ese cielo. Asegúrese la victoria, asegúrese la vida eterna, asegúrese de estar sano usted y su casa. Dice el apóstol Pablo y Sila, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta palabra que está escrita en Hebreos 13:8
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Algunos ya van transgiversando lo que fue Jesucristo, lo van cambiando. Quiero que entiendan que cuando alabamos a Jesucristo también lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir? Que tenemos que entender lo que estamos cantando y que la alabanza sea alabanza donde habite Jesucristo, donde Dios habita, porque Dios habita en la alabanza. ¿Sabía usted que el ejército judío, el pueblo judío gobernó el mundo? El pueblo judío gobernó mucho tiempo, gobernó el mundo mientras, ¿no sabe cuándo gobernaba el mundo? Gobernó hasta tanto ellos eran obedientes a Dios. Los ejércitos avanzaban en el frente, tenían lo que iban haciendo las alabanzas, cantando, llevando alabanza a Dios. Entonces marchaban con redoblante, cantando a Dios. Así avanzaba el ejército judío y así ganaba todas las batallas. Los filisteos, que eran hombres de arma, preparados, profesionales, huían porque ellos sabían que cuando el ejército judío alababa a Dios, ahí estaba el poder de Dios. Entonces los filisteos disparaban, huían, porque no tenían miedo del ejército judío, sino tenían miedo del poder de Dios. Así del mismo modo, ese poderoso Dios que hoy lo tenemos a través de Jesucristo, del mismo modo cuando giró sobre la muralla, sobre los muros de Jericó, caminando y cantando alabanza a Jesucristo, el muro cayó y tomaron la ciudad de Jericó por alabar a Jesucristo, pero alabar a Jesucristo en espíritu y en verdad, alabar a Jesucristo que se entienda en alabanzas claritas. Hoy quieren meter rock and roll, quieren meter otras músicas, batería fuerte que destruye el Espíritu Santo, y después hay algunos te dice y el Espíritu se mueve. Hermano, por favor, ¿cómo se va a mover el Espíritu? Dios tiene su herramienta para ganar las almas, el diablo tiene su herramienta. No toques la herramienta del diablo, no use herramienta del diablo para salvar las almas para Cristo, porque no estás trabajando. No puedes servir a dos reinos, servir al reino de Jesucristo o al reino del mal. Si querés usar batería, rock and roll y cosas, servir al reino del mal, y no te venga a hacer parodia, no venga a ser hipócrita. Si vas a servir a Jesucristo, hacelo como corresponde. El que le gusta bien y al que no, no. O sea, está todo bien. Cada uno hace y cada uno tiene derecho a discernir o a decidir con quién quedarse. Pero recuerden que para alabar a Jesucristo, para alabar a Dios, lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. Es decir, tenemos que entender, tenemos que interpretar las canciones que estamos alabando a Dios, y no ese ruido terrible que tapa todo y lo único que hace es que gritan y gritan un ruido terrible que no se entiende nada. Entonces yo le digo, separá las cosas. Si querés usar batería ahora, usalo y alabalo a Satanás, pero no involucre con las cosas de Dios. Las cosas de Dios es sublime, es sagrada, es santa, es limpia, así como vino Jesús, santo, limpio, cargó el pecado del mundo. Todas esas cosas cargó Jesucristo y lo crucificó en la cruz para que nosotros hoy tuviéramos cosas sublimes, santas, sanas. Sino que, ¿cuál es la diferencia ante el mundo, hermanos? ¿Cuál es la diferencia ante el mundo? ¿Quién es la diferencia? ¿Quién es el bien y el mal si todo está mezclado? No, tenemos que saber separar, dar un mensaje claro, separar las cosas sublimes de Dios. Alabanzas hermosas, hay muchas alabanzas hermosas que se ha dejado en el camino. Hay un mensaje bíblico que dice, tú te esforzaste por los hermanos, haces obras buenas, haces cosas buenas. Sos un club social hermoso, maravilloso, pero te ha apartado del primer amor, dice Jesucristo. Pero tengo algo contra ti, que te ha apartado del primer amor. Ojo, vendré yo, dice, y te quitaré todo, hasta la vida te va a quitar por apartarte y usar las cosas de Satanás en el camino de Dios. Apartá las cosas, separá el bien y separá el mal. Las cosas que es de Jesucristo, que sigan siendo de Jesucristo. Volvé al primer amor, no te aparte del primer amor. Gloria a Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán.
Por eso quería comentarles, porque hablamos, empezó el tema justamente, este tema, porque así hay mucha gente que se quiere salvar y hoy ya no encuentra iglesia para salvarse. Tenemos que volver al primer amor, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambió, Él sigue siendo la misma persona. Yo hablaba con una hermana, hablábamos de este tema, dice, usted tendría que decir en la radio. Yo digo, muchos se van a molestar. Dice, dígalo igual, porque ahí está la salvación de Jesucristo. Porque el reino de los cielos es de lo valiente y no de aquellos que quieren conformar a un grupo de gente, quedar conforme y armar un club social, sencillamente un club social donde todos están cómodos. Acá Jesucristo te exige, no te exige que camine, que haga un viaje, que ponga plata. No, no te exige nada, sencillamente que haga un esfuerzo espiritual, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en este barco Jesús es capitán. Los marineros en este barco van son hombres de Por eso decíamos, el cielo y la tierra pasará en verdad, dice, pero la palabra de Jesucristo no va a pasar. Solo la sangre de Jesús te limpia de todos los pecados. Solo Jesucristo te sana y te salva. Un solo Dios es el Salvador, se llama Jesucristo. Uno solo, el que murió en la cruz por nosotros, se llama Jesucristo. Uno solo que derramó su sangre por nosotros, y ese es Jesucristo. Dejó su trono de gloria para venir acá a salvarnos a nosotros, y ese se llama Jesucristo, no es otro nombre, no hay otro nombre debajo de los cielos, el único nombre es Jesucristo. Él, siendo Dios, se entregó a sí mismo para salvarnos, y ahora tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Hoy vive en el corazón de aquellos que lo aman, de aquellos que lo buscan. Ese se llama Jesucristo. ¿Qué les parece si escuchamos un tema, una alabanza? Amo a Jesús por Susana y Elvio, una partecita y seguimos porque tenemos un poema también, ¿no? Así que escuchamos entonces Amo a Jesús por Susana y Elvio. Y en ese bar me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en la sangre de Jesús! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en la sangre de Jesús! No podrá el enemigo vencer a nuestras almas.
paloma blanca que está volando en este lugar. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Realmente muy maravilloso la alabanza que hace Susana y Elvio, pero queda poco tiempo, entonces en la próxima vamos a escuchar un poquito más. Tenemos también un poema hecho por nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, que es una poeta y aparte, además de ser escritora, es artista plástica. Así que enseguida vamos a escuchar el poema. Quería comentarles algo más, como digo siempre, la única forma de encontrar un plan de salvación es tratar de buscar por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo vos vas a encontrar el plan de salvación. No hay otro Dios que haya muerto por vos, es el único. Porque hay muchos que prometen una cantidad de cosas, te dicen tenés que caminar acá, tenés que ir allá, tenés que hacer. Yo le quería comentar además que no hay un título. No te salva un título, no te salva una profesión, no te salva ser un doctorado, estudiar teología. Yo estudié teología, por eso le hablo de esto, estudié teología y yo sé que no me salva la teología en sí. A mí me salva recibir a Jesucristo. Me salva recibir a Jesucristo y es el único Salvador. Porque cuando vos te ves en dificultades, como dice la alabanza de Susana, dice, cuando vos te ves en dificultad, el único que viene a vos y te rescata del hoyo, de la tristeza, de la angustia, de la enfermedad. Muchas veces hay seres humanos que pasan pérdida de seres queridos, que realmente es terrible pasar por eso, y entonces ahí recién ves la mano de Jesucristo, ahí recién ves cuando Él está con vos y te lleva de la mano y te sigue cruzando y te hace, y vos podés seguir trabajando, manteniendo tu familia, porque calcule que muchos padres que pierden a un hijo, a un ser querido, realmente se pierden totalmente, o se muere pronto, o pierde la conciencia, la razón.